Hoy te platicaré de los arrancones donde murió un líder del grupo de los Salazar. A una clínica del IMSS de Hermosillo llegó un hombre lesionado durante unos arrancones, aunque ingresó con un nombre falso. Mientras era atendido se confirmó que era líder de un grupo delictivo que opera en el estado de Sonora. En este video te platicaré de esos arrancones, así como de la situación de inseguridad en el estado y la pelea por el territorio por parte de al menos 4 grupos delincuenciales. Bienvenidos al Caporal del 27 de noviembre, comenzamos. La Fiscalía General del Estado de Sonora ha confirmado la muerte de un líder de un grupo armado de los Salazar en unos arrancones. Lo que acabas de ver en pantalla es el arrancón realizado en el Autódromo Cerro Colorado en Hermosillo, Sonora. Fue en este lugar en donde falleció Jesús Francisco Saracín Lord alias El Pirata, a quien la Fiscalía General de Sonora ha identificado como líder de un grupo armado de los Salazar. Este caso llamó la atención de las autoridades por algunas irregularidades registradas momentos después de este accidente. Primero te platico quién era El Pirata y después te doy detalles de lo ocurrido. Jesús Francisco Saracín alias El Pirata, a quien te muestro en pantalla. Para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Bueno, él, según la Fiscalía General del Estado de Sonora, El Pirata contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad. Además, la Mesa de Seguridad Estatal tenía registros que lo ubicaban como un objetivo criminal prioritario, calificado también por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia, principalmente en los municipios de Ciudad Obregón, en Hermosillo, en Guaymas y en San Carlos, todos ellos municipios sonorenses. El Pirata era señalado de ser uno de los jefes del grupo delictivo llamado Los Salazar, para hacer frente al brazo armado del cártel de Juárez, La Línea, y también para enfrentarse contra el grupo llamado La Plaza. Los Salazar son acusados por las autoridades mexicanas de siembra, producción y distribución de sustancias prohibidas, además del tráfico de migrantes. Sobre El Pirata poco se sabía públicamente, sin embargo, se conoce la existencia de al menos un corrido a su nombre, titulado Yo Soy El Pirata, compuesto por Edgardo Núñez, en donde se afirma que él era el encargado de la plaza en Guatabampo y que le gustaban las apuestas y conducir a alta velocidad. Y a caballo de fuerza me gusta apostar, un desobediente que va a alta velocidad, es la adrenalina. Te dejo el link de este video en la descripción de esta transmisión por si quieres escuchar la canción completa. Sobre El Pirata también se sabe que era primo de Edgar Alonso Villegas, alias El H, acusado de ser jefe de sicarios de los Salazar en Hermosillo y quien fue asesinado en julio del año 2020. Eso es prácticamente todo lo que se sabía sobre El Pirata. Ahora bien, ¿cómo ocurrió el accidente en los arrancones? Este hecho fue reportado la tarde del viernes 25 de noviembre. Según la agencia EFE, que consultó a testigos de este acontecimiento, el auto tipo dragster que conducía El Pirata no frenó y se estrelló a alta velocidad. Unos medios afirman que el choque fue contra un muro de contención al final de la pista, que es lo que parece que se aprecia en el video dado a conocer por la Fiscalía de Sonora, aunque hay otros medios que afirman que el choque fue en contra de un vehículo. Lo cierto es que El Pirata fue llevado a un hospital público. De manera extraoficial se informó que fue a la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde fue ingresado con otro nombre, bajo el nombre de Efrén Saúl Yocupicio Colorado. Sin embargo, cuando ya estaba siendo atendido al interior del hospital, entre su ropa le fue encontrada la identificación real. Según la Fiscalía del Estado, también entre la ropa le encontraron una pistola calibre .22. Tras todo esto, entonces la clínica fue acordonada por las autoridades mientras era atendido en su interior. Finalmente fue reportado su fallecimiento por la gravedad de las lesiones. Hasta el momento en que estoy haciendo este video, las autoridades no han informado si llegó acompañado al hospital, pero la Fiscalía del Estado dio a conocer una parte del momento de ese arrancón.
valido verga. Todo esto ha ocurrido en medio de la efervescencia en materia de seguridad en Sonora. Por un lado, hay una pelea por el territorio entre al menos 4 grupos delictivos: los Salazar, afines a los hijos de El Chapo Guzmán; La Línea, brazo operativo del Cártel de Juárez; células también del Jalisco Nueva Generación que han incursionado recientemente; y el resurgimiento del Cártel de Caborca, presuntamente impulsado por Rafael Caro Quintero. Apenas a mediados de febrero de este año, un convoy de sicarios irrumpió en Caborca para hacer plagios, balaceras y asesinatos, según denunciaron habitantes y autoridades. Sobre este hecho te traje este video a este canal, te muestro la imagen miniatura en pantalla, también te dejo la liga en la descripción de esta transmisión, y en donde en este video te mostré a hombres con armas largas, equipo táctico, chalecos antibalas, vehículos blindados y camionetas todoterreno entrando al municipio e identificándose como gente nueva del Cazador, brazo armado del Cártel de Sinaloa. Otro caso más reciente que muestra el clima de inseguridad en el estado ocurrió apenas el pasado mes de octubre, cuando fue asesinado un recién casado afuera de la iglesia donde contrajo matrimonio, en un hecho que se trató de una confusión. El sicario en realidad iba por otra persona, pero esa otra persona, su objetivo, cambió de iglesia prácticamente de último momento para evitar precisamente eso, ser detectado por sus enemigos. En aquella ocasión, a pesar de que se trató de una confusión del sicario que le pudo haber ocurrido entonces a cualquier persona, el gobernador de Sonora, el morenista Alfonso Durazo, pidió no caer en psicosis porque, aseguró, se trató de un ataque dirigido. Un ánimo de psicosis. Hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad. Las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida. Eso no es por sí solo incriminatorio, por supuesto. Significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera. Sobre este tema también te traje un video a este canal, te dejo la liga en la descripción de esta transmisión. Esto ocurre en el mismo estado donde el 17 de octubre un profesor de primaria, de la primaria 24 de febrero, ubicada en Guaymas, decidió hacer un simulacro de balaceras para que sus alumnos sepan qué hacer en caso de que hubiera una balacera en la zona. Y en represalias, el profesor fue sancionado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sonora. Agacha la cabeza. Ahí está. Apenas 3 días después de este acontecimiento, de este simulacro, en el municipio de Empalme, también en Sonora, ocurrió una balacera en las inmediaciones de otra primaria, en donde maestros tuvieron que instruir a sus alumnos sobre el cómo resguardarse para ponerse a salvo. Muevan, por favor. Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. No se muevan, por favor. Todos abajo nada más. Todos abajo. No se muevan abajo. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo. Silencio, porque tenemos que escuchar. Este es el estado de Sonora, en donde varios grupos delictivos pelean por el territorio en medio de la preocupación de maestros, de alumnos, de padres, de familias por lo que está ocurriendo, y en donde recientemente murió un líder de un grupo delictivo, no producto de un operativo, sino producto de unos arrancones en donde no había presencia de autoridad alguna. Por cierto, el video del arrancón fue proporcionado por la misma Fiscalía del Estado de Sonora. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.
valido verga.